vamos a ir antes que todo, como cada seminario, con el aviso de riesgo que todos debemos tener en consideración. En este caso, como siempre comentamos, las operaciones en divisa se realizan utilizando márgenes, lo cual trae consigo un alto nivel de riesgo, el cual no es apto para todos los perfiles de inversionistas. Debemos recordar también que el mercado Forex nos da la opción de utilizar la herramienta de apalancamiento financiero que ofrece al mercado. En este caso nos podría favorecer o actuar en nuestra contra. ¿Ya? También debemos recalcar que cualquier opinión, noticia, investigación, análisis, precio u otra fuente de información proporcionada en esta presentación es suministrada solamente como comentario general sobre el mercado y no constituye un asesoramiento para invertir, ¿sí? Les dejo un segundo que pueda leer con detenimiento el aviso de riesgo para que podamos continuar. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Primeramente vamos a ver los contenidos que vamos a repasar durante el día de hoy. En una primera instancia vamos a ver claramente el impacto del volumen en su estrategia a grandes rasgos. Vamos a ver por qué es importante tener esta información en nuestra plataforma, en este caso a la hora de poder analizar el mercado y posiblemente a la hora de tomar una decisión de operación. Posteriormente vamos a ver en detalle el indicador de volumen y transacciones que nos entrega FXM a través de nuestro sitio FXM Apps, cómo descargarlo, cómo instalarlo y cómo poder interpretarlo dentro de las gráficas, en este caso una descripción teórica y aspectos generales. Y posteriormente, englobando ya y poniendo en contexto este seminario en términos de volumen, vamos a ver también cuál es el impacto del balance versus el apalancamiento que nosotros podemos utilizar para tener éxito en nuestras operaciones. Obviamente acompañado, como cada seminario que realizamos los días jueves, con la lámina para poder determinar el volumen de nuestras operaciones que vaya en línea con la gestión del riesgo que nosotros manejamos, ¿sí? Vamos a ver todo eso mucho más en detalle, que compone obviamente parte de este, digamos, de este plan de trading que manejamos con estos 4 pasos, que es determinar el sesgo, identificar niveles de soporte y resistencia, identificar zonas de entrada y salida y determinar el volumen adecuado para mi operación, ¿sí? Entonces, teniendo esto en consideración, vamos a comenzar. Antes que todo, me gustaría comentarles que tal como lo hemos hecho en los seminarios ya hace bastante tiempo, hemos propuesto esta especie de cuestionario, de encuesta, que van a poder obtener al final, finalizando el seminario, en el cual ustedes van a dar su opinión del seminario como tal, cuáles son los temas que les gustaría ver más adelante. En general vamos a recibir su feedback para de todas formas ir mejorando cada vez más la calidad de los seminarios y los contenidos que vamos a tratar, ¿sí? Así que es importante que la puedan completar al final del seminario. Por otro lado, también, bueno, hemos tenido durante lo que va de semana, denme un segundo, el tema de los interesados en participar de nuestro curso 360. Denme un segundo, les voy a enviar el enlace a los que están interesados nuevamente para que se puedan registrar. Perfecto. Este es el enlace en el cual ustedes pueden registrarse para poder recibir información sobre cómo aplicar al programa 360 o cómo recibir más información respecto a esto. Un ejecutivo los va a contactar una vez llenen ese formulario. Entonces, bueno, vamos a continuar con lo que nos compete durante el día de hoy. Vamos a ver esta primera lámina que podemos observar que dice ¿por qué la información de volumen de transacciones en el mercado Forex cambia todo? ¿Ya? La capacidad de estudiar el volumen transado y la cantidad de transacciones que se realizan en el mercado Forex nos añade una dimensión extra de penetración en el mercado.
¿verdad? Vamos a poder y entrar un poco más allá en lo que se llama la psicología de masas, es decir, qué están pensando los inversionistas, en qué momentos buscan realizar transacciones, y nos va a permitir ver detalles que antes no eran invisibles para los inversionistas o para los traders como nosotros en este caso. Ya debemos recordar también un detalle importante, que FXM es un proveedor global en línea de intercambio de divisas y los servicios que se entregan son relacionados en este caso tanto a clientes minoristas como el mercado retail e institucionales, refiriéndonos en este caso a hedge funds e instituciones de gran patrimonio que transan a través de nosotros como broker y a lo largo de todo el mundo. Ya debemos recordar también que FXM a nivel mundial es una compañía pública en Estados Unidos y que transa sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ya debemos recordar también que dado esto, dado que somos parte de la Bolsa de Valores de Nueva York, toda nuestra información se transparenta, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que FXM informó un volumen total del cliente, en este caso, ¿a qué nos referimos con eso? El volumen total transado como FXM por parte de sus clientes, tanto minoristas como hedge funds, fue de 448.000 millones de dólares a mayo del 2014. ¿Ya? Y un promedio de 20,4 mil millones de dólares al día. Eso fue el volumen de transacción de los clientes de FXM a nivel global en lo que va del año. Y aunque esto obviamente representa una pequeña fracción del 5,3 billones de dólares en volumen en facturación del mercado Forex a nivel general, diariamente reportado por el Banco de Pagos Internacionales desde octubre del año 2013, que captura una parte no despreciable tanto del volumen Forex minorista como hedge funds. ¿Ya? Entonces es importante destacar a través de estas cifras que nos entrega la transparencia financiera que efectivamente el volumen que se transa a través de FXM es lo suficientemente representativo como para poder tomar alguna determinación y apoyarnos también de esta información de volumen que posteriormente nos va a entregar este indicador de volumen y también de número de transacciones que lo vamos a ver más adelante. Federico tiene una pregunta acá. Esta información es entregada por parte de FXM y en este caso, claro, constituye a 5,3 billones de dólares en facturación. ¿Ya? De todas formas, dame un segundo, lo vamos a confirmar inmediatamente. Efectivamente, aquí hubo un error de tipeo, en este caso en la lámina de la presentación. Efectivamente, representa una pequeña parte del total de 5,3 trillones de dólares en facturación del mercado Forex diario reportado al Banco de Pagos Internacionales. Son 5,3 trillones. ¿Ya? Y lo que vimos anteriormente es lo que representa mercado Forex por parte solamente de FXM, ¿sí? Pero efectivamente, bastante buena la acotación de Federico para que tuviésemos obviamente el dato exacto que efectivamente es el que nos interesa para saber qué proporción del mercado Forex como tal ocupan los clientes tanto retail como hedge funds de FXM. Exactamente, aquí tenemos una de las preguntas interesantes del día de hoy y que puede resultar bastante sencilla, pero para la mayoría también puede resultar una, digamos, una pregunta importante, vale decir, dice, Alex, ¿ese volumen es solo de ustedes como broker o son totales de todos los brokers?
el volumen que estamos viendo acá, en este caso los 448 mil millones de dólares durante mayo del 2014 y un promedio diario de transacción de 20,4 mil millones de dólares al día, eso es la proporción total solamente de FXCM, ¿ya? Posteriormente, como vemos acá en la lámina, esto representa una pequeña fracción del total de volumen facturado en el mercado Forex a diario, que es de 5,3 trillones de dólares en el mercado Forex en general. ¿A qué nos referimos con esto? A la totalidad de los brokers, ¿ya? Básicamente el indicador de volumen que vamos a ver hoy, indicador de volumen y de transacciones, nos va a entregar información solamente respecto a los clientes de FXCM, ¿ya? Debemos recordar que no todos los brokers son entidades reguladas, ¿ya? No todos los brokers también tienen oficinas a nivel internacional y es por eso que FXCM tiene esta opción de mostrar esta transparencia financiera, que es un requisito para pertenecer a la Bolsa de Valores de Nueva York, y podemos tener esta información para nosotros y poder utilizarla de la mejor forma, ¿ya? No vamos a poder en este caso ver cuál es el volumen transado por cada broker o a nivel general también. Ya no sé si respondo así la pregunta de Alex, por favor, que me pueda confirmar a través del chat y así podemos continuar. Ahora me pareció interesante poner esta imagen en la presentación para que la puedan ver. En este caso podemos ver algunas de las oficinas de FXCM a nivel internacional para que podamos tener también el espectro de mercado que abarcamos a nivel mundial. Podemos ver que hay oficinas internacionales tanto en Atenas, Berlín, Canadá, Hong Kong, Londres, Milán, Nueva York, donde está la casa matriz de FXCM Estados Unidos, París, Plano, Texas, también en Estados Unidos, San Francisco, Santiago de Chile, Sydney, Tel Aviv y Tokio, alguna de las oficinas. Entonces, claro, tomando esa proporción de clientes es que se abarca la mayor cantidad y por eso es que el volumen de transacción en este caso, representa de todas formas un volumen representativo para que nos pueda indicar cuál es el volumen o la tendencia general del volumen en definitiva. Efectivamente, FXCM Estados Unidos es una compañía pública que cotiza en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Para responder a la pregunta de Gabriel. Entonces, al parecer no hay más consultas respecto a lo que hemos estado viendo durante el día de hoy. Vamos a continuar entonces con la siguiente lámina. Perfecto, en este caso vamos a ver como tal el impacto del volumen en su estrategia, cómo puede afectar. En este caso vamos a ver la importancia de estos datos que nos entrega el indicador mediante un simple ejemplo. ¿Por qué podría importar ver este tipo de datos en tiempo real? ¿Ya? Analistas del DailyFX, que es el sitio de recursos exclusivo para clientes de FXM que pueden ver todos a diario, se publican actualizaciones de los principales picos de volumen, ya que es la información a la cual teníamos acceso anteriormente, que se dan en los puntos de inflexión del mercado. ¿Ya? Estos son de potencial trascendencia. ¿Por qué? Y de hecho también creemos que es una de las maneras más eficaces de utilizar este indicador. ¿A qué nos referimos con esto? A que cuando nosotros en este indicador de volumen vemos que existen picos muy altos en ese caso, en ese punto es donde en la mayoría de los casos se pueden producir puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque en esos casos es donde se produce un volumen mayor, digamos, de transacciones o de volumen de capital que se está manejando en ese momento en transacciones en el mercado Forex, lo que hace que quizás una de las fuerzas, en este caso la de oferta o la de demanda, pueda afectar la tendencia de cierto instrumento o el movimiento que va a tomar en ese momento. ¿Ya? Las últimas veces que se han observado picos en el indicador de volumen del instrumento euro-dólar por encima de los 5.000 millones de dólares en un solo día han coincidido con importantes reestructuraciones en lo que tiene que ver con el euro o en la economía del euro. Y de hecho este indicador ha ayudado a confirmar un reciente cambio en el euro-dólar en este caso, posterior a la caída después de la reunión del Banco Central Europeo donde se dio a conocer este recorte de tasas de interés. ¿Ya? Entonces es bastante importante tener en consideración que específicamente para estos casos este indicador de volumen nos puede ser de gran utilidad. Ajá. Ahora, por ejemplo, estamos centrándonos en este momento en un gráfico del euro dólar, ya tomado hace algún tiempo, pero con datos muy actuales, y vemos que en los principales
picos que podemos observar. Ahora, en la parte inferior estamos viendo el indicador de volumen real, que es el indicador del cual hemos estado hablando durante todo este webinar. ¿Ya? Así lo vamos a poder ver en nuestra estrategia. Posteriormente vamos a ver cómo descargarlo desde FXM Apps, cómo instalarlo y cómo interpretarlo directamente desde MarketScope. Pero lo estamos viendo ahora en este momento para poder interpretar qué significan estos picos altos y qué es lo que podemos ver a través de la gráfica en este caso. Vemos que en este punto tenemos una zona demarcada que es la de 5.000 millones de dólares de volumen en transacciones en ese momento. Entonces, donde vemos los picos que rompen este nivel, ¿ya? Es donde se producen ciertas inflexiones o hay un punto importante decisivos en el mercado. Vamos a irnos al primer caso que lo podemos ver, digamos, empezando el año 2013, donde vemos este pico que inicialmente testeó este nivel de 5.000 millones de dólares dura en un solo día, en este caso, y podemos ver que efectivamente fue un punto de inflexión del movimiento del precio de este instrumento, ¿verdad? Veíamos que teníamos una marcada tendencia bajista hasta ese punto, ¿ya? Donde probablemente puede haber sido afectado por algún fundamental en específico, ¿ya? Que hizo que posiblemente cambiara la dirección de este instrumento y es lo que pudimos ver, ¿verdad? Entonces, concuerda ese punto de inflexión, cambio de tendencia, con el pico del indicador de volumen por sobre los 5.000 millones de dólares transados en ese día. Posteriormente, como podemos ver en los siguientes testeos de este nivel, los picos de volumen, esta barra que vemos en este punto efectivamente llegó a ese nivel. Ya vemos que en esa misma vela, la formación de esa misma vela o en ese mismo día, la inflexión no se produjo. Ya, porque recordemos que también muchos de los eventos fundamentales que se llevan a cabo, en este caso por parte del Banco Central Europeo o por parte del FOMC o la FED de Estados Unidos, que afectan directamente al par euro-dólar por tener a ambas monedas, digamos, como moneda base y principal contraparte, es que podemos ver que pueden afectarlo. Entonces, en ese punto, quizás digamos, el mercado reaccionó de una manera y en cuanto a la corrección, posteriormente llegó a un nivel de resistencia importante que puede haber estado en este punto y que efectivamente se condice con un punto anterior y efectivamente se dio este punto de inflexión y pudimos ver esta corrección bastante baja llegando a este nivel de soporte importante que se había testeado en el último punto de inflexión que vimos en la oportunidad anterior cuando se testeó este nivel de 5.000 millones de dólares transados. Ahora, posteriormente un caso más particular y ya cuando estamos viendo en esta barra de este sector, donde vimos que efectivamente el incremento de volumen en ese momento fue de muchísimo más, es decir, sobrepasó estos 5.000 millones de dólares que tenemos como punto en el cual lo más probable es que se vaya a producir un cambio en la tendencia o un punto de inflexión, efectivamente lo fue. Tuvimos esta corrección bajista hasta este nivel de soporte que se formó con el punto anterior y efectivamente fue un punto de inflexión en el cual ya la dirección del eurodólar se consolidó en este caso hacia el alza, que es lo que podemos ver en ese nivel, ¿verdad? Posteriormente, si nos vamos un poco más adelante en el indicador de volumen, vemos que nuevamente se testea casi al mismo nivel que el pico anterior, sobrepasando los 5.000 millones en volumen diario en ese caso, y vemos que venía una corrección bajista y en ese mismo punto se produjo esta corrección nuevamente al alza en dirección a la tendencia que ya veíamos en ese caso, digamos, representada a través de la acción del precio. Y por último, lo que vemos en este punto, este pico ya estando más en la actualidad, más en lo que ha estado pasando durante lo que pasó el mes anterior, en este caso la conferencia de prensa de Mario Draghi por parte del Banco Central Europeo, entonces se dio a conocer este recorte de tasas de interés, produjo que un mayor volumen, en este caso, de clientes, de inversionistas del mercado Forex que trabajan o que hacen sus operaciones en el instrumento euro-dólar, pudieron haber afectado un cambio de tendencia en este instrumento, ¿ya? Y fue efectivamente donde comenzó a caer este instrumento. ¿Ya? Veíamos que estábamos en este nivel psicológico importante que es el 1.3500 que se venía respetando ya de hace meses hacia atrás. ¿Ya? Vemos que es un nivel psicológico, pero pudimos también lanzar o trazar una línea de soporte en este punto. Entonces ese fue un punto de inflexión
quizás en ese nivel no hubo un cambio de tendencia, pero sí hubo una confirmación del rompimiento, que también lo consideramos como un punto de inflexión. Y en ese momento el instrumento comenzó a caer más y con más fuerza, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces, recapitulando, el indicador de volumen real nos indica que en ciertos niveles donde se producen picos bastante altos, vamos a tener puntos de inflexión importantes donde deberíamos tomar una decisión de la operación que vamos a realizar en línea con el sesgo que determinamos anteriormente, en línea con los niveles de soporte y resistencia que consideramos importantes también según nuestro análisis, y pudiendo determinar una buena zona de entrada al mercado, obviamente resguardando el riesgo de cada operación y con un objetivo que se acerque también quizás a un próximo nivel de resistencia o a un próximo nivel de soporte. Eso ya es más parte de la estrategia como tal, pero de esta forma gráficamente podemos darnos cuenta de cuál es el impacto de este indicador de volumen real en nuestro análisis, ¿ya? Puede provocar un cambio, por eso la pregunta de la lámina inicial es: ¿por qué al saber estos datos todo cambia? Porque tenemos una perspectiva mucho más amplia y mucho más profunda de qué es lo que está pasando efectivamente dentro del mercado. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Perfecto. Como estábamos comentando anteriormente, estos puntos claves de inflexión de los precios pueden y han provocado la compra y venta. ¿A qué nos referimos con esto? Al cambio de tendencia. Si veníamos en una tendencia bajista marcada o en alguna corrección, este punto de inflexión lo que provocó en ciertos puntos en el ejemplo anterior fue que se activaran muchas posiciones de compra. Por eso vimos ese pico en el volumen y vimos que la tendencia posterior comenzó a seguir en la dirección que nosotros vimos anteriormente. En casos anteriores, como el último punto que vimos, fue el caso de que se gatillaron operaciones de venta o se cerraron también niveles de stop loss, lo que hizo que el precio o la cotización del euro dólar fuera cayendo en ese caso. Pero efectivamente, basándonos en este indicador de volumen, pudimos determinar que ese nivel de soporte importante que se estaba testeando correspondía a un punto de inflexión en donde el precio debería tomar una determinación. ¿Y cuál fue esa? Que se depreciaría, en ese caso, una caída, tanto a nivel técnico como a nivel fundamental de ese instrumento. A nivel fundamental, por los dichos de Mario Draghi en la reunión del Banco Central sobre decisión de tasa de interés, y a nivel técnico por el rompimiento de ese nivel de soporte importante y por la confirmación del volumen que hubo en ese momento. ¿Sí? Entonces, mientras los operadores reaccionan a los mercados, efectivamente, se golpean niveles clave de soporte y resistencia. Ya por eso es que nosotros los usamos y son puntos importantes en los cuales nosotros evaluamos nuestras zonas de entrada y salida. ¿Ya? Y a pesar de un fuerte repunte en el volumen, en este caso a través del indicador, casi nos garantiza que los precios vayan a revertir, como son puntos de inflexión importantes, sí sugiere que los operadores encuentren, claro, como les comentaba, un punto de inflexión. Pero debemos recordar también que nos pueden indicar, si es que estamos cerca de un nivel de soporte o resistencia importante, un rompimiento de ese nivel quizás en la línea, digamos, de la tendencia que nosotros habíamos definido directamente. O sea, lo importante, más allá de considerar estos picos altos como cambio de tendencia, reducirlo más a nivel general como un punto de inflexión. O quizás va a haber un cambio de tendencia o una corrección importante, o va a haber un rompimiento de algún nivel que se haya formado importante, ya sea a nivel fundamental o a nivel técnico. ¿Ya? Ahora, me gustaría que nos centráramos en esta parte que es bastante interesante y bastante lógica para que comprendamos cómo podemos interpretar ambos indicadores, tanto el de volumen real como el de número de transacciones en ese momento, y tiene que ver mucho con lo siguiente. Vamos a ver acá en este punto, si todos me siguen, si el volumen es muy alto, ya el pico que nos indica el indicador de volumen real, mientras que las transacciones son relativamente bajas, es decir, si el indicador de volumen real nos indica un pico y las transacciones en la misma vela o en la misma barra en ese caso nos indica no el mismo pico o que el número de transacciones fueron bastante bajas, va a sugerir que los operadores más grandes son los participantes más activos en ese periodo de tiempo, en ese momento o en ese fundamental, por así decirlo, ¿verdad? Esto es importante porque va a demostrar que aquellos inversionistas que tienen cuentas más grandes, en estos casos tienden a tener más éxito en sus operaciones. ¿Por qué? Porque estos hedge funds o estas cuentas de más patrimonio son las que en definitiva pueden determinar también
a nivel del volumen de operaciones y del tipo de operaciones que se realizan, la dirección quizás de la tendencia que un instrumento puede seguir. Obviamente no podemos dejar de lado el gran volumen de inversionistas a nivel retail que se tiene tanto en el mercado Forex en general como en el mercado, digamos, la proporción del mercado que tiene FXM sus clientes, pero de todas formas podemos considerar lo que acabamos de mencionar, ¿ya? Ahora, en términos sencillos, grandes picos de volumen a menudo pueden representar lo que los smart money están haciendo. ¿A qué nos referimos con smart money? Nos referimos a los hedge funds, a los clientes quizás institucionales que tienen cuentas quizás de un balance mayor, de un volumen más alto y que efectivamente pueden realizar estas operaciones por un mayor volumen, pero no necesariamente que el número de transacciones aumente, ¿verdad? Ahora, si las transacciones muestran picos altos, sugiere que la proporción del mercado más pequeño es el más activo, ahí refiriéndonos al mercado retail. Si vemos un pico, ya un pico alto en la indicador de transacciones, vemos que la parte retail del mercado es lo que está siendo más activo, porque vemos más números de transacciones que quizás también puedan llegar a un volumen general mucho más amplio, que es lo que podemos ver en contraste con ambos indicadores. Entonces, por ejemplo, vámonos a este ejemplo, ya, en el dólar yen japonés, en gráficas de un minuto. Vamos a ver en este caso, bueno, este ejemplo básicamente es para mostrarle lo que vimos anteriormente. Cuando tenemos diferencias entre los picos que se forman en el indicador de volumen y en el indicador de transacciones, ¿ya? Podemos ver en este caso que el indicador de volumen nos indica que aquí estuvo a punto de llegarse a los 50.000 dólares en volumen en ese momento. Recordemos que estamos en gráficas de un minuto, ¿ya? Y si nos fijamos en el gráfico, en el indicador de transacciones, vemos que el pico no fue tan alto, pero que de todas formas está sobre la media, de todas formas. Entonces, ¿qué podríamos decir a través de esto? Que como hay menos volumen de transacciones, pero el pico del volumen fue bastante alto, los que están tomando una mayor participación en el mercado en ese instrumento en ese momento serían los smart money o los clientes con cuentas más capitalizadas, institucionales o hedge funds. ¿Ya? Ahora, en casos diferentes, como es el que vemos en este nivel, vemos que el pico del indicador de transacciones es muy superior en este caso al pico que nos indica el indicador de volumen real. ¿Qué podemos suponer a través de esto? Lo que mencionábamos anteriormente, que en ese momento en particular las transacciones que se realizaron fueron mucho mayores en términos numéricos, fueron muchas más transacciones, por ende podríamos interpretar que la mayor participación del mercado en ese momento es por parte del retail y que efectivamente de todas formas se llegó a un nivel de volumen de operaciones mucho más alto que el promedio también, pero que efectivamente no representa estos picos más altos que observamos en el indicador de volumen en algunas circunstancias. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya vimos eso en detalle, sabemos las diferencias. Me gustaría que nos pudiésemos fijar en este pico, ¿ya? En este pico de volumen, donde, claro, claramente llegando a este punto de resistencia, si vemos en la acción del precio, vemos una resistencia que se había respetado bastante, ya obviamente estamos en gráfica de un minuto, pero de todas formas se respetó bastante, no tuvo la suficiente fuerza para romper ese nivel de resistencia y vemos que cuando ya se va acercando nuevamente a este nivel de resistencia, el volumen en este caso a nivel, digamos, monetario de transacciones fue aumentando. Ya aumentó en este punto, aumentó, y este pico más alto que nosotros observamos acá, que está llegando casi a los 50.000 dólares en este caso de volumen, fue lo que produjo este rompimiento de este nivel de resistencia, que era lo que conversábamos anteriormente. ¿Ya? Recuerden que estos picos de volumen no siempre nos van a indicar un cambio de tendencia, sino que en algunas oportunidades nos van a indicar puntos de inflexión. Es decir, teníamos un nivel de resistencia importante, vimos que el volumen en ese momento fue un pico alto, llegando casi a un nivel importante, que es el que tenemos demarcado acá con 50.000, y que efectivamente fue el gatillo para romper ese nivel de resistencia hacia el alza. ¿Ya? Ahora, si nos fijamos en la parte de transacciones, vemos que fueron bastante acotadas.
de hecho inferior a lo que vimos en los picos anteriores. Por ende, podríamos interpretar en ese caso que la mayor participación de inversionistas en el mercado en ese momento para alcanzar ese volumen y para que se generara ese rompimiento de este nivel de resistencia fue por parte de los clientes más institucionales, más que el mercado retail, o hedge funds que tienen cuentas mucho más capitalizadas, que con pocas operaciones se puede llegar a tal volumen de transacción que haga un punto de inflexión y se pueda romper ese nivel de resistencia. Perfecto, tenemos aquí una pregunta bastante interesante que nos va a ayudar a resumir todo lo que hemos estado conversando en esta parte de la presentación por parte de Pablo. Muy buenas tardes, Pablo. Nos comenta así, es decir, que si el volumen de transacción, o sea, si lo que nos indica el indicador de volumen real es mayor a las transacciones, los smart money son los que están invirtiendo más en el mercado. Y si las transacciones son mayores al volumen que estamos viendo a través del indicador, estarían invirtiendo más los pequeños inversionistas por parte del mercado retail en este caso. Efectivamente, ya la respuesta a tu pregunta, Pablo, es que efectivamente funciona así, tal como lo hemos estado viendo en este caso. Ahora, no significa que en cierto punto solamente los inversionistas de hedge funds o los smart money, solamente ellos estén operando, sino que en cuanto a proporción, es mayor las transacciones que realizan ellos, en ese caso, que las transacciones del mercado retail para lograr ese pico en volumen que nos indica el volumen real como indicador, ¿ya? Pero efectivamente así es y siento que lo comprendiste súper bien, Pablo. Entonces, me gustaría, por favor, que los demás asistentes, aprovechándonos de la pregunta de Pablo, pudiesen confirmar que hasta el momento está todo claro, si van siguiendo cómo es la lógica para poder interpretar estos indicadores, para que así ya podamos continuar o si tienen consultas las puedan hacer en este momento. Perfecto, ya tenemos bastantes confirmaciones de que va quedando todo claro hasta el momento. Muchas gracias, Gabriel, Walter, Federico, Fabián, José, Jorge, para que podamos continuar entonces. Nos vamos a ir entonces básicamente al indicador como tal, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir y cómo lo podemos medir? Entonces vamos a comenzar. Indicador de volumen y transacciones de FXM. Ha sido desarrollado, bueno, FXM ha desarrollado el primer indicador de volumen real y de cantidad de transacciones en las divisas, ¿ya? Hasta ahora habían otros indicadores que nos podrían ayudar también, tanto en la plataforma Trading Station 2 con la plataforma MetaTrader 4, pero que efectivamente nos daba solamente una visión o parte de la historia de cómo se comportaba el volumen en ciertas ocasiones, ¿ya? Como vemos acá, solo una parte sin un flujo de órdenes reales. Ahora, lo que nos van a mostrar estos indicadores, en este caso el primero, nos va a mostrar el volumen real transado y el número de transacciones real de los con cifras, lo vamos a ver más adelante, de los clientes del universo de FXM en todo el mundo, que nos da la ventaja de una mirada mucho más profunda en el mercado. Nos vamos a centrar entonces primeramente en el indicador de volumen real, el cual nos va a mostrar el volumen total de operaciones en vivo durante un periodo determinado, ¿ya? ¿Cómo se calcula? El volumen total se calcula a partir de la suma de las transacciones individuales. Para que lo podamos tener con mucha más claridad y puedan entender la lógica del cálculo de este indicador, vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos un cliente A que compra 10.000 unidades de euro-dólar, es decir, compra 10.000 euros, y vende 10.000 euros también. Vamos a ver que esa transacción fue de 20.000 en volumen, ¿verdad? Los 10.000 euros de un inicio con los 10.000 euros de la venta. Es decir, un cliente entró comprado con 10.000 euros y cuando cerró su operación, perfecto, tenemos que en volumen se transaron 20.000. Otro ejemplo, el cliente B compra 10.000 euros. Posteriormente compra 20.000 euros más. El volumen total entonces en ese momento fue de 30.000 en volumen. Entonces, sumando las transacciones de ambos clientes, vamos a tener un volumen total de 50.000. Y de esa forma es el cálculo para el indicador de volumen. Por otro lado, en el caso del indicador de transacciones,
Lo que nos muestra es la suma de las entradas individuales ejecutadas durante un periodo determinado. Por ejemplo, el cliente A va a abrir una operación por 10.000 en euro-dólar y va a cerrar los mismos 10.000 en euro-dólar. Esos son dos transacciones, ¿verdad? Por ejemplo, abrimos una compra y cerramos en venta. Esas serían dos transacciones. Posteriormente, en el caso B, el cliente abre 10.000 unidades en euro-dólar, cierra 5 unidades en esa misma operación en ese mismo momento, quedándole obviamente 5 más, esto tomándolo como la lógica de los cierres parciales, que es lo que estuvimos viendo en webinars anteriores, y posteriormente cierra la totalidad de su trade que había abierto por 10.000, los otros 5. En este caso, nosotros tuvimos 3 transacciones. Por ejemplo, tuvimos una primera compra por 10.000, cerramos en venta 5.000 y posterior cerramos en venta los 5.000 restantes. Entonces, en ese caso, tenemos 3 transacciones. Sumándola con las dos anteriores, nos da las transacciones totales de 5. ¿Ya? Obviamente guardando las proporciones de la proporción de clientes de FXM en el mercado Forex en general, pero es para que se pueda entender un poco la lógica y el cálculo de cada uno de los indicadores. Otra cosa importante a tomar en consideración sobre el indicador como tal es que trabajan en múltiples marcos de tiempo. Ustedes van a poder utilizar este indicador para ver el volumen real y las transacciones en número en un periodo determinado, ya sea en gráficos de 1 minuto, de 5 minutos, de 30 minutos, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 horas, gráficos diarios, gráficos semanales y gráficos mensuales. Entonces tenemos un espectro sumamente amplio para poder determinar qué pasó en ciertas ocasiones, cuál fue el volumen que se transó, quizás cuál fue el mes en el cual hubieron más transacciones o el volumen total de operaciones fue mayor, o para ver casos particulares, por ejemplo, cuando se entregan cifras de eventos macroeconómicos en cosa de minutos para poder ver esa vela del precio que se extendió, que recorrió 100 pips. ¿Por qué se debió? Si fue porque habían más cantidad de traders institucionales operando o simplemente porque estuvo la mayoría del mercado retail operando en ese momento en ese instrumento. Entonces el abanico de posibilidades que tenemos para analizar se amplía bastante y posteriormente es de gran utilidad al momento de poder tomar una determinación. Ahora, otro punto importante a destacar es que vamos a poder utilizar estos indicadores, tanto el de volumen real como el de transacciones, en 14 pares de divisas. ¿Ya? Solamente funciona con pares de divisa, en este caso propiamente tal del mercado Forex. En este caso, la mayoría de los majors, de los pares más transados y los pares más líquidos, como son el euro-dólar, dólar-yen japonés, libra-dólar, euro-yen, australiano-dólar, libra-yen japonés, dólar con el canadiense, australiano yen japonés, dólar contra franco suizo, neozelandés dólar, euro australiano, euro libra esterlina y euro con el canadiense. Estos son los instrumentos en los cuales nosotros vamos a poder aplicar estos indicadores para determinar el volumen real y el número de transacciones que se ven en estos instrumentos en un periodo de tiempo determinado y nos va a dar la utilidad que ya hemos conversado hasta este momento. ¿Sí? Esta información, para tenerla más detallada, la pueden solicitar a través de nuestro correo electrónico disponible para este tipo de consultas, info@diariofx.com. ¿Ya? Pueden hacer sus consultas de cualquier índole. De todas formas, les recuerdo que todos los webinars en la actualidad están siendo grabados, es decir, que ya a partir del día lunes de mañana o del día lunes más probablemente lo van a poder ver ya en nuestra biblioteca de webinars para que puedan consultarlos si tienes dudas, si quieren volver a verlos nuevamente. Así que está toda la información disponible. ¿Sí? Perfecto. Me gustaría saber si alguien tiene alguna duda respecto al indicador como tal, cada uno de estos indicadores, cómo se calcula y lo que hemos visto hasta ahora, para que podamos pasar ya a la parte que me interesa, que tiene que ver con realizar ejercicios prácticos a través del MarketScope y también que puedan ver cómo se instalan este tipo de indicadores y cómo lo podemos utilizar en la plataforma.
tenemos aquí una consulta bastante interesante de Pablo Gutiérrez, en este caso nos dice, el parámetro de 5000 en volumen, que es lo que estamos viendo con el ejemplo del eurodólar, es según el par. Efectivamente, eso va a depender de cada instrumento. Ya, este es el parámetro que nos pusimos nosotros en ese ejemplo, porque cada vez que llegaba a ese nivel, es cuando se producían estos puntos de inflexión. Pero eso lo vamos a determinar en cada instrumento. Vamos a ver cuál es el nivel. Claro, obviamente debemos hacer un análisis previo de cómo se ha comportado el volumen. Este indicador lo que nos indica en cada instrumento y quizás en eventos más atrás, lo que nos va a ayudar a determinar quizás en este volumen se producen puntos de inflexión. O cuando se llega a este nivel de transacciones también se produce un punto de inflexión. Entonces, en definitiva, es en particular en cada instrumento. ¿Ya? Así que al parecer ya no hay más consultas respecto a esto. Vamos a pasar directamente a la parte de cómo descargar el indicador, cómo instalarlo y cómo poder analizarlo. Perfecto, para eso nos vamos a ir a nuestro sitio, en este caso FXCM Apps. Este es nuestro sitio donde tenemos la mayoría de los indicadores que puedes obtener a través de FXCM, tanto para tu plataforma Trading Station 2 como para la plataforma de MetaTrader 4. Vamos a filtrarlo en este caso por Real Volume, que es el nombre del indicador. Félix tiene otra consulta también. ¿Qué diferencia tiene el indicador volumen real con el volumen tradicional que nos entrega la plataforma Trading Station? Lo vamos a ver cuando estemos dentro del Market Scope para que puedan ver la diferencia. El indicador de volumen de la plataforma solamente nos indica una línea y nos va mostrando. Acá podemos ver barras, podemos tener un análisis visual mucho más interesante y lo vamos a ver ahora en la plataforma. Entonces filtramos en FXM Apps por Real Volume Transaction y vamos a obtener acá. Está de manera gratuita por términos de lanzamiento, así que les recomiendo que puedan ingresar a descargarlo. Les voy a, bueno, obviamente si sienten que podría ser de utilidad para su trading, el sitio es www.fxmapps.com, se los acabo de enviar a través del chat disponible. Vamos a ver acá, nos va a dar toda la información referente al cálculo, los parámetros del indicador. Y le vamos a dar a Purchase, ya que está gratuito, no debemos comprarlo, sino que solamente descargarlo. Y le vamos a hacer el checkout, vamos a continuar con todos los pasos que nos piden acá para poder descargarlo. Vamos a completar nuestros datos, ya. Obviamente lo van a completar con sus datos reales, en este caso lo vamos a hacer de esta forma para que efectivamente por temas del tiempo. Perfecto. Confirmamos, enviamos la orden y nos va a dar la opción de hacer la descarga. Lo vamos a descargar, lo vamos a guardar en nuestro escritorio como sea más fácil para ustedes. Nos vamos a cerrar la plataforma para que cuando la abramos posteriormente surja efecto la instalación del indicador y la podamos tener. Vamos a abrir el archivo comprimido en zip que se descarga, vamos a ingresar a la carpeta de volumen real, vamos a darle doble clic, se nos va a desplegar este archivo ejecutable. Confírmenme que todos están siguiendo y viendo correctamente. Vamos a seguir los pasos tal cual instalamos cualquier programa en nuestro computador. Perfecto. Y esos son los pasos. Al instalarlo, vamos a poder en este caso ir a las preguntas y respuestas de este indicador para que puedan ver si necesitan información adicional. Y posteriormente de la instalación vamos a ingresar a nuestra plataforma nuevamente. Perfecto, denme un segundo para poder ingresar. Perfecto, ingresan obviamente a su cuenta, en este caso
como siempre lo hacen, como lo hacen habitualmente, y se deben dirigir al Market Scope para poder agregar el indicador, ¿verdad? Yo estoy iniciando la plataforma nuevamente para que lo podamos ver. Perfecto, ya entré a la plataforma. Nos vamos a ir a la sección del Market Scope. Perfecto, estamos acá. Denme un segundo. Vamos a limpiar un poco los indicadores que tenía yo aquí previamente. Y vamos a irnos a insertar, agregar indicador y vamos a filtrar por Real, ¿verdad? Que es el indicador que acabamos de instalar. Se van a instalar por separado, Real Volume y Transactions. Perfecto, entonces vamos a insertar primeramente el Real Volume, lo vamos a dejar con sus parámetros por defecto. Efectivamente podemos cambiarle el color de las barras para que podamos tener una perspectiva más adecuada o podamos tener un contraste más significativo. Y posteriormente vamos a instalar el indicador de Transactions. Perfecto. Ya tenemos aquí cargado el indicador de volume y el indicador de transacciones, ¿verdad? Como vemos acá, en este caso estamos en el instrumento euro-dólar en un gráfico de 2 horas. Tenemos básicamente el gráfico del instrumento bastante limpio sin ningún tipo de indicador. Esto es para efectos de la explicación de los indicadores de Real Volume y de transacciones. Vamos a ver, al parecer hay algunas consultas acá. Perfecto, denme un segundo. Perfecto. Vamos a responder aquí la pregunta de Federico, que me dice que ya la solucionó, pero de todas formas es bastante importante recalcarlo, ¿ya? Él nos consulta si es únicamente para los clientes con cuenta real. Efectivamente, ustedes, o si tienen una cuenta demostrativa, obviamente si ya tienen una cuenta real anterior y tienen una cuenta demostrativa para practicar o probar alguna estrategia, o los clientes que son nuevos o se están integrando recientemente al mercado Forex, en este caso pueden descargar este indicador también. Lo que sí, los datos que van a ver van a ser datos reales, ¿ya? Porque este indicador trabaja en base a los servidores reales, no a los servidores demostrativos. Entonces lo que van a estar viendo tanto en cuenta demo como en cuenta real siempre va a ser la información de volumen real y de las transacciones reales que se están dando en ese momento, ¿ya? Entonces, claro, también hay otra opción, algunas veces el indicador no se puede instalar, pero cualquier consulta que tengan respecto a eso o resulta algo más complejo, indíquenmela a través del correo DiarioFX que les envié, info@diariofx.com, para que podamos ir resolviéndolas rápidamente, ¿sí? Entonces, ya tenemos acá el indicador de volumen, le vamos a cambiar el color al indicador de transacciones para que podamos tener un contraste de lo que nos va a interpretar cada uno de ellos. Y efectivamente, aquí estamos en gráficos de 2 horas. Recordemos que denme un segundo. Vamos a irnos a un gráfico de 1 hora en específico porque quiero que conversemos un poco sobre lo que ocurrió, lo que aconteció durante el día de hoy a nivel fundamental. Debemos recordar que el día de hoy, ya debido a que mañana es 4 de julio, feriado en Estados Unidos, provocó que se adelantaran las cifras del Non-Farm Payroll, del NFP, la nómina de empleo no agrícolas por parte de los Estados Unidos, para el día de hoy, y que obviamente era el evento más esperado del mes que provoca más volatilidad y es básicamente lo que vamos a estar buscando, ¿ya? Esta cifra salió positiva, salió con una lectura positiva muy por sobre lo que se esperaba. Durante el mes anterior las nóminas fueron de 224.000 nuevos empleos, lo que esperaba el consenso era una cifra menor de 215.000.
lo podemos ver acá. Estamos en el calendario económico de diariofx.com. Ahora nos estamos enfocando en el día jueves, noticias de alto impacto, nóminas de empleo no agrícola. Como les comentaba, el mes anterior se crearon 224.000 nuevos empleos. Lo que esperaba el consenso para este mes era que la cifra se redujera, ¿ya? En ese caso hasta 215.000 empleos. La cifra oficial salió por muy encima de este nivel, lo que produjo una apreciación en el dólar americano, en la economía norteamericana, y por ende vimos digamos una apreciación en los instrumentos que tienen como moneda base al dólar. Y por el caso contrario vemos que los instrumentos que lo tienen como contraparte, en este caso en particular el eurodólar, lo vemos como el instrumento que fue dañado. Fundamentalmente se produjo una caída bastante abrupta y es lo que podemos ver en el gráfico que vamos a ver a continuación. En línea con la noticia, digamos, en este caso positivas para la economía norteamericana, vemos que la tasa de interés, disculpen, la tasa de desempleo del mes anterior fue de un 6,3. Lo que se esperaba para ahora es que no variara, que también fuera de un 6,3, pero efectivamente bajó. Tuvimos una baja en la tasa de desempleo, lo que obviamente nos da indicios de un mejoramiento de la salud de la economía norteamericana. Ahora, vamos a evaluarlo respecto a lo que estábamos viendo en este gráfico y en lo que se refiere a nuestros indicadores de volumen de transacción, ¿verdad? Vemos en este punto, como mencionábamos anteriormente, que específicamente en el euro dólar, un volumen cercano a los 500.000, denme un segundo, a los 500 millones en volumen, en este caso, es una cifra importante a tomar en consideración. Entonces la vamos a demarcar de todas formas con algún color que nos pueda ser fácil de identificar, ¿ya? Ahí nosotros lo vamos a ir acotando un poco más, vamos a ver cómo puede ir resultando. Vemos que efectivamente teníamos acá un nivel de resistencia importante luego de esta tendencia bajista que venía presentando el instrumento durante el día de hoy. Recordemos que estamos hablando en niveles intradiarios, ¿ya? Tenemos aquí una línea de soporte importante, la testió en varias oportunidades y efectivamente el mercado se comenzó a lateralizar en ese punto, en ese nivel de soporte, ¿verdad? Hasta llegar a la hora en el cual se dio la noticia, que fue a las 8:30 del día de hoy, ¿verdad? Entonces en ese caso pudimos ver que durante la publicación de esta noticia el volumen real de transacciones aumentó y superó estos 500.000 dólares en transacción, llegando casi a 634.000, ¿verdad? Entonces vemos que hay un impacto en el volumen, se incrementó el volumen en ese momento durante esa publicación. Posteriormente vemos también que va en línea con las transacciones. Entonces aquí sí podríamos interpretar que tanto las transacciones que se realizaron fue por tanto de la proporción del mercado retail como de la proporción de los inversionistas institucionales o hedge funds o smart money, como lo vimos anteriormente. Entonces vemos que efectivamente el aumento del volumen en este punto, este gran pico y este gran pico también en el indicador de transacciones, nos indicó un punto de inflexión que fue efectivamente en este nivel, en este caso, disculpen, en este nivel de resistencia importante que también concuerda con un nivel psicológico importante del 36.50, ¿ya? Y que vemos que efectivamente no fue un cambio de tendencia porque venía con una tendencia bajista, pero sí fue un punto de inflexión que hizo que se rompiera finalmente este nivel de soporte, pasando ya a ser un nivel de resistencia y se produjera este gran movimiento hasta la baja, buscando obviamente un nuevo soporte en el 1.3600. Entonces, de esta forma es como nosotros deberíamos interpretar el indicador de volumen real y el indicador de transacciones, ¿ya? Además, vimos que las transacciones en ese momento, justo cuando se entregó la noticia, ascendieron a casi 21.791. Ya un punto importante en cuanto a transacciones lo podríamos considerar por las 25.000 también, como lo podemos ver aquí que está demarcado también ese nivel, pero efectivamente los picos que debemos estar considerando para eventuales puntos de inflexión, cambios de tendencia, rompimientos de niveles de soporte y resistencia importantes, son los que nos indica en este caso el indicador de volumen real, el indicador de transacciones, y lo podemos verificar inmediatamente con
la lectura de la acción del precio del instrumento en la parte superior y que efectivamente corresponde y podemos dar fe de que representa una gran proporción del mercado Forex, por ende concuerdan estos puntos de inflexión con los picos que nos indican tanto el indicador de volumen como el indicador de transacción, ¿sí? Vamos a revisar si alguien tiene alguna consulta respecto a lo que hemos estado hablando hasta este momento. Me gustaría que pudiesen hacer las consultas que tengan para ir avanzando en este seminario. Perfecto. Al parecer ha quedado todo, o va quedando todo bastante claro. Me gustaría que pudiesen hacer las consultas que tengan referente a esto, referente a lo que a lo que hemos estado viendo durante el día de hoy sobre este indicador, sobre estos indicadores, cuál es la utilidad que nos da, cuál es la mejor forma de interpretarlos y cómo nos pueden identificar importantes puntos de inflexión donde nosotros, según nuestro análisis previo, sesgo, soporte y resistencia, zonas de entrada, nos puede ayudar para determinar un buen nivel en el cual nosotros deberíamos ingresar o tomar una decisión de operación, ¿sí? Por favor, sus consultas las pueden hacer a través del chat disponible en esta presentación. También una confirmación de que va quedando todo claro sería un buen punto para que pudiésemos continuar y avanzando en el seminario. Perfecto, tenemos bastantes confirmaciones de que va quedando todo lo suficientemente claro. Tenemos algunas consultas interesantes que vamos a ir resolviendo. Denme un segundo. Tenemos aquí la respuesta para Jorge Incapié, que nos consulta cómo hacer para visualizar los números del lado derecho. Me imagino que la consulta va en base a cómo poder ver mayores números, mayores cifras. Simplemente haciéndole zoom in o zoom out a la barra del costado derecho, vamos a poder tener más parámetros para ir visualizando, y a medida que tú vas moviendo el puntero de tu mouse por encima de los niveles del indicador de volumen, te va mostrando también cuál es el volumen real en cada momento. Entonces, de esa forma también lo puedes utilizar, ¿ya? Es una buena consulta también para los que tenían dudas similares en relación al indicador como tal. Perfecto. Perfecto, tenemos otra consulta que es bastante interesante de Federico. Nos dice, los dos aumentos de volumen que vemos en la gráfica son prácticamente del non-farm payroll de este mes y el mes pasado. Vamos a verificarlo. El non-farm payroll del mes pasado fue el 6 de junio, ¿ya? ¿Verdad? El 6 fue el primer viernes del mes. Vamos a verificar entonces dónde podemos identificar este punto importante. Denme un segundo, vamos a cambiar de time frame para que también puedan ver cuál es el impacto que se genera en este caso al cambiar el time frame y cómo se van configurando los indicadores tanto de volumen real como de transacciones. Claro, este pico importante corresponde al non-farm payroll de este mes. Y este pico importante, que también está por sobre la media, por muy sobre la media, también corresponde al non-farm payroll de este mes, o sea, del mes anterior. Entonces, en definitiva, podríamos decir o interpretar que en el non-farm payroll del mes pasado hubo un mayor volumen ya transado y por ende y también concuerda con que hubo un mayor volumen de transacciones. Ya podríamos tomar esto en consideración también como que el mes pasado fue un mes normal, este mes es particular porque la cifra se entregó antes, mañana es 4 de julio en Estados Unidos, muchos de los inversionistas tomaron día libre, vacaciones, no están preocupados quizás del mercado, ya podemos darle también esas interpretaciones. Este pico más alto también fue en
un evento macroeconómico importante, si mal no me equivoco, fue en la nómina, disculpen, la publicación puede ser de cifras de la Fed por parte de Janet Yellen o alguna conferencia, y también podremos ver que estos picos importantes también pueden ser por conferencias de prensa que provocan bastante volatilidad y que por ende mientras se están dando estas conferencias los inversionistas están expectantes a interpretar qué operación podrían tomar en ese momento, por eso aumenta el volumen de operaciones y también el volumen de las transacciones, ¿ya? No sé si respondo de esta forma a la consulta de Federico en este caso, para continuar con la de Félix. Claro, efectivamente Félix dice, la diferencia con el volumen por defecto de la plataforma, volumen real, solo muestra número de transacciones, no las diferencias con color, las compras y las ventas. Claro, efectivamente, ahí tú no puedes ver, digamos, cuál es la fuerza en este caso, si es la fuerza de la demanda o la fuerza de la oferta en cada uno de los instrumentos, en los indicadores que nosotros proponemos ahora tampoco, sino que nos muestra el número de transacciones a nivel general y también el volumen real transado a nivel general, tanto de la oferta como la demanda en ambos casos en cada periodo determinado. Para poder determinar también o tener una visión más lógica, ¿ya? O darle algo más de importancia o tener también el conocimiento de si se está polarizando más hacia las operaciones de compra, las operaciones de venta de algún instrumento en particular, para poder tener esos datos, y sería un complemento perfecto para estos indicadores de volumen, en nuestro índice de sentimiento especulativo, el SSI, que lo podemos encontrar en nuestro sitio DailyFX Plus. Denme un segundo para mostrárselos en este momento. Perfecto, en DailyFX Plus ustedes van a entrar con sus claves de cuenta real. Recordemos que DailyFX Plus es un recurso exclusivo para clientes con cuenta real y van a tener acceso a poder visitar nuestro índice de sentimiento especulativo, el SSI. ¿Ya? En el webinar que realicé hace algunas semanas sobre plan de trading, 4 pasos de plan de trading, lo explicamos muy bien cómo interpretarlo, cómo utilizarlo de la mejor forma, proporción de operadores comprados, proporción de operadores vendidos, así que les recomiendo que puedan visitar en ese caso en particular el tema de denme un segundo, de ese webinar para que puedan comprender de mejor forma los que no están muy familiarizados con el indicador SSI. De todas formas, les voy a enviar el enlace para que puedan ingresar, en este caso, denme un segundo. El enlace para que puedan ingresar a la biblioteca de webinars, donde se suben la grabación de todos los webinars que se realizan, con el fin de que puedan consultar ese en particular sobre el SSI y les pueda servir como un complemento perfecto en la interpretación también del indicador de volumen real y de transacciones reales. ¿Sí? Entonces, al parecer ya va quedando todo bastante más claro. No hay más consultas respecto a esto. Me confirman la mayoría que ya está quedando todo bastante claro para que pasemos a la siguiente parte de la presentación. Vimos en definitiva el indicador de volumen, cómo interpretarlo, y nos vamos a enfocar en la siguiente parte de a lo que nos referimos con volumen. En este caso vamos a hablar un poco sobre balance versus nivel de apalancamiento. En este gráfico nosotros podemos ver el porcentaje de traders que han sido rentables respecto al balance inicial con el cual comienzan en sus cuentas, ¿ya? Podemos ver en este caso que las cuentas que comienzan desde 0 a $1000 tienen un 20% de traders en ese caso, o podríamos verlo también como un 20% de probabilidades de ser rentable, o el 20% de los clientes que hablen entre 0 y $1000 son rentables. Por otro lado, podemos ver que los clientes que abren entre 1000 y $5000, un 33% de ellos son los que resultan con éxito en sus operaciones, y posteriormente el balance, si comenzamos entre 5 y $10,000,
el porcentaje también aumenta a 37,37%. ¿Por qué es importante mencionar esto? Básicamente con lo que comentábamos anteriormente. Mientras mayor balance nosotros tengamos en nuestra cuenta, más posibilidades podríamos tener de realizar trades exitosos dependiendo del volumen de las transacciones que realicemos y también dependiendo del nivel de apalancamiento que podamos utilizar. Ahora, para explicar también la parte del apalancamiento, ya que tiene que ver mucho con esto, vamos a pasar a la siguiente lámina, ¿ya? Vamos a ver en este caso cómo interpretamos esto, que los clientes que comienzan o que tienen su balance actual, que comienzan con $1000, vamos a ver que el porcentaje de ganancia va a ser del 20%, pero con un apalancamiento efectivo de 26 veces, lo que es bastante elevado, de acuerdo a lo que nosotros recomendamos no apalancarse más de 10 veces. Entonces, ¿qué decimos en este caso? Que para una cuenta de $1000, ¿ya? Obtener un 20% de rentabilidad, necesitamos utilizar un apalancamiento de 26 veces. ¿Ya? Lo que consideramos que es bastante elevado, ya que lo que se recomienda es no apalancarse más de 10 veces. Pasemos al segundo caso, cuentas desde $5000 hacia arriba. Vemos que para obtener una rentabilidad de 33%, en este caso, el apalancamiento efectivo que vamos a necesitar va a ser solamente de 6 veces. Y está dentro del máximo que se recomienda, que es de hasta 10 veces. ¿Ya? Entonces, una cuenta de $5000 nos podría permitir obtener un porcentaje de rentabilidad aproximado del 36%, utilizando un apalancamiento efectivo solamente de 6 veces. ¿Ya? Y posteriormente, ya si pasamos a una cuenta un poco más capitalizada, quizá de $10.000 hacia arriba, la posibilidad de tener éxito o de tener un porcentaje de rentabilidad de aproximadamente un 37%, va a ser solamente utilizando un nivel de apalancamiento de 5 veces, es decir, apalancándonos 1 a 5, lo que también está dentro del margen que nosotros recomendamos, que no apalancarse más de 10 a 1. ¿Ya? ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque hay muchos clientes que efectivamente mantienen balances de $1000, entonces para poder obtener los resultados que se esperan o que esperan como tal en cuanto a sus objetivos, necesariamente deben incurrir en niveles de apalancamiento bastante altos, casi más del doble de lo que se recomienda. ¿Ya? Entonces, si nos pasamos a las cuentas ya de al menos $5000 o cercanas a los $10.000, para tener un nivel de rentabilidad un poco más amplia, vamos a tener que incurrir en mucho menos apalancamiento y dentro de lo que se recomienda en términos de gestión de riesgo. Entonces, desde ese punto de vista, por temas de balance, de estadísticas, este estudio se realizó a cuentas de FXM y se determinó que de esta forma es cómo aumenta la rentabilidad respecto al balance que uno maneja en tu cuenta y cómo afecta también el apalancamiento efectivo. Entonces, de esta forma lo podemos comprender de mejor forma y saber, perfecto, si quizás tengo una cuenta, estoy operando ahora con una cuenta quizás de $3000, ¿ya? Sé que estoy utilizando quizás niveles de apalancamiento altos, lo que me van a dar una rentabilidad quizás también a lo que yo estoy buscando, pero que efectivamente el impacto en mi cuenta, en el riesgo que yo voy a tener por cada operación que realice, va a ser mucho más amplio. Entonces quizás podría estar pensando también en poder incrementar mi balance, en quizás llegar a unos $5000 para de esa forma mantenerme trabajando con el volumen que yo me siento cómodo, pero incurriendo en, digamos, bajar mi nivel de apalancamiento para acotar más el riesgo y que el impacto de mi posición en el mercado sea un tanto menor. Y de esa forma, obviamente, obtener un porcentaje de rentabilidad algo mayor. Entonces, de eso es, de esta forma es como vamos entendiendo el balance que mantenemos en nuestra cuenta versus el nivel de apalancamiento que nosotros manejamos en línea con el nivel de rentabilidad que nosotros esperamos obtener. ¿Ya? Estos son datos tomados de un estudio que hizo FXM a sus cuentas a nivel global y arrojó estos resultados, que es básicamente en lo que uno conversa habitualmente con los clientes. Hay algunos que dicen, ¿sabes qué? Mira, sé que estoy utilizando apalancamientos muy altos, el volumen de mis operaciones son muy altos porque me siento cómodo con este nivel de ganancias. Perfecto. Puedes tener ese nivel de ganancias, ese nivel de rentabilidad con ese mismo volumen en tus operaciones, pero efectivamente lo mejor sería que pudieses incrementar el balance de tu cuenta. De esa forma disminuyes el apalancamiento efectivo que utilizas, reduces el riesgo y reduces el impacto negativo que pudiese tener en nuestra operación. Entonces, claro,
cada caso es particular, cada caso hay que verlo en detalle, tener un buen análisis y poder determinar qué es lo mejor que podríamos hacer para que nuestra cuenta nos vaya generando mejores resultados. ¿Ya? Cualquier consulta respecto a lo que hemos estado hablando sobre este tema en particular, pueden enviármela también al correo que les envié, info@diariofx.com, con todas sus consultas, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Y claro, más abajo vamos a ver una tabla que hicimos ejemplificativa y bien redondeada para que puedan tener una mayor visión a lo que nos referimos en cuanto a esto. Vemos que nosotros recomendamos no apalancarse más de 10 veces, ¿ya? Ahora vamos a ver cuál es el apalancamiento máximo que podríamos optar en cuanto al volumen de nuestra operación de acuerdo al balance de nuestra cuenta. Si nosotros tenemos un balance en nuestra cuenta en este momento de $5.000, nosotros no deberíamos hacer operaciones por más de 50.000 unidades, es decir, medio lote estándar o 50 mini lotes. ¿Ya? Si nosotros manejamos un balance de $10.000 en nuestra cuenta, nos va a permitir hacer operaciones ya por un lote estándar, lo que por ende el costo por pip va a ir aumentando y las rentabilidades que podamos obtener en términos de pips y en términos de el monto de nuestra operación también van a poder ser mayores, ¿verdad? Si tenemos una cuenta de $25.000 o manejamos un balance de $25.000, podemos realizar una operación por un tamaño de 250.000, es decir, de 2,5 lote estándar, incurriendo en lo máximo que nos permite apalancarnos de 10 veces, pero de todas formas teniendo la opción de obtener una rentabilidad mucho más amplia porque el costo por pip va aumentando. Y así también con lo siguiente, si tenemos una cuenta de $100.000, vamos a poder realizar transacciones cómodamente con un apalancamiento acotado de hasta 1.000.000 de unidades en ese caso, y así si tenemos en caso de patrimonios más grandes una cuenta de $1.000.000, vamos a poder hacer operaciones por 10 millones de unidades en ese caso. Y así va aumentando. Entonces la idea de ir incrementando el balance de nuestra cuenta en línea con hacer operaciones más grandes, pero resguardando el nivel de apalancamiento, acotando el riesgo y obteniendo, digamos, una rentabilidad un poco más amplia, va en línea con eso, con que el costo por pip va aumentando y por ende la rentabilidad que podríamos ir obteniendo va siendo mucho mejor. ¿Ya? Tenemos una pregunta aquí en particular. Pablo nos pregunta, ¿el nivel de apalancamiento presentado a qué porcentaje de riesgo equivale en cada caso? Eso va a depender efectivamente de cuál es el riesgo que tú contemples para cada operación. ¿Ya? En la próxima lámina vamos a ver cómo nosotros recomendamos ver el tema del volumen de nuestra operación, ¿ya? Para que lo puedan ir interpretando también. Un volumen adecuado para cada operación. Pero, por ejemplo, en ese caso, apalancarte no más de 10 veces a uno te va a ayudar a resguardar el riesgo, ¿ya? El impacto que pueda tener en términos negativos solamente va a ser de 10 a 1 y no de más, por ejemplo, como en el primer caso de una cuenta de $1.000 para obtener un porcentaje de rentabilidad aproximado del 20%, tiene que apalancarse, tiene que utilizar apalancamiento efectivo de 26 veces, lo que es más del doble del apalancamiento que nosotros recomendamos, ¿ya? Esto es en términos de apalancamiento, términos de rentabilidad esperada, digamos general y a nivel ejemplificativo, y en términos de balance de la cuenta que nosotros manejamos, ¿ya? En temas de gestión de riesgo también debemos determinar cuál es el máximo riesgo, porcentaje de riesgo que aceptamos por trade, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero de todas formas cualquier consulta sobre información adicional respecto a esto, cómo poder gestionarlo de la mejor forma, qué es lo que necesitas para mantener tu nivel de operación sin incurrir en apalancamiento, pueden hacerlas solicitando información a través de info@diariofx.com o simplemente me indican si quieren recibir una llamada mía para poder hablar más en detalle de esto o de algunos de los representantes de FXM con los cuales están manteniendo contacto para que podamos ir resolviendo estas dudas de la mejor forma. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina que tiene que ver con el tamaño del trade. ¿Cómo determinar un adecuado tamaño para mi operación? Los elementos esenciales para esta determinación son determinar el porcentaje de riesgo que yo acepto como máximo por operación, ¿verdad? Determinar dónde voy a poner mi nivel de stop loss en términos de pip, de acuerdo al análisis que yo realicé a mis niveles de soporte y resistencia, a mis zonas de entrada y salida, y posteriormente vamos a determinar la siguiente fórmula.
el balance de nuestra cuenta por el porcentaje de riesgo máximo que aceptamos por operación, dividido por la distancia del stop loss en términos de pip, lo que nos va a dar el valor máximo por pip que acepta nuestra operación, ¿verdad? Perfecto, entonces el ejemplo que vemos acá es de un balance de $10.000, un porcentaje de riesgo por operación del 2%, que es lo máximo que nosotros recomendamos, y una distancia del stop loss en pips de 142 pips. Recordemos que esto es solamente en términos ejemplificativos. Entonces aplicamos la fórmula, nuestros $10.000 por el 2% de riesgo de nuestra operación, lo dividimos en los 142 pips de distancia desde nuestro stop loss hasta el punto de entrada y nos va a dar que el máximo costo por pip que nosotros deberíamos admitir para esa operación debería ser de $1.4. Perfecto. Entonces nos vamos a ir a la plataforma. Vamos a abrir una operación y el volumen lo vamos a configurar en línea con lo que tenemos abajo, $1.4 como máximo de costo por pip. Entonces vamos a ver, si hacemos una venta por un microlote de euro-dólar, nos da un 0,10 de costo por pip, muy por debajo de lo máximo que nos recomienda la fórmula. Si lo subimos a 10, vamos a ver que nos da un costo por pip de $1 y lo que nos acepta es 1.4. Entonces vamos a basar en 14. 14 microlotes, es decir, un minilote y 4 microlotes, nos da un costo por pip de $1.4. Entonces de esta forma nosotros determinamos que el tamaño adecuado para esta operación, en línea con la gestión del riesgo que yo manejo, que es un 2% por operación, y en línea con el lugar en donde yo fijé mi stop loss en términos de pips, es lo que nos va a ayudar a determinar el tamaño adecuado para cada operación, con una buena gestión del riesgo y con un buen análisis previo a nivel técnico en el instrumento que estamos trabajando. Determinamos el volumen y hacemos nuestra operación. Básicamente de esa forma es lo que nosotros recomendamos, ¿sí? Me gustaría, vamos a dejar pendiente, hay un indicador que se llama Risk Management, ya que lo pueden ubicar también en nuestro sitio FXM Apps, que les envié el enlace y que vimos anteriormente para descargar el indicador de volumen. Es una calculadora de riesgo. Ya se ha visto también en webinars anteriores. Me interesa mucho que lo podamos ver más en detalle en el próximo webinar del día jueves. Lo dejamos pendiente o en alguno de los webinars que se vayan a realizar durante la semana, pero que básicamente funciona de la misma forma que hemos estado viendo en este momento. Ingresamos el riesgo que admitimos máximo por operación, ingresamos nuestro balance y ingresamos la distancia en pip del stop loss que nos acepta para determinar un tamaño adecuado de nuestra operación, ¿ya? Así que básicamente eso, pueden verlo también ingresando a fxmapps.com, descargan el indicador y de todas formas en un próximo webinar lo vamos a estar viendo con más detenimiento y más en detalle, ¿sí? Me gustaría que pudiesen hacer las últimas consultas que tengan respecto a lo que hemos estado viendo durante el día de hoy. Mientras les recuerdo nuevamente que cualquier consulta aparte que tengan o que se les pueda ocurrir después la pueden hacer a info@diariofx.com y piden comunicarse con alguno de los representantes de la firma. Si desean ver la grabación de este seminario nuevamente en otra oportunidad, lo pueden hacer ingresando a la biblioteca de webinars, que ya se las mostré en definitiva y les envié el enlace a través del chat disponible también. Y claro, de todas formas es importante destacar que ahora que finalicemos este webinar del día de hoy, va a aparecer una encuesta en la cual ustedes deben completar con las preguntas que aparecen ahí para obtener su feedback y ir incrementando la calidad de los seminarios y también ver otros tópicos que podrían resultar interesantes. Perfecto. Alex tiene una consulta interesante respecto al ejemplo que vimos anteriormente. Claro, como es un ejemplo, esos 142 pips de distancia del stop loss desde el punto de entrada es solo en términos ejemplificativos, ¿ya? Para determinar y aplicar la fórmula y ver cuál es el tamaño adecuado para ese trade en particular. Pero no es que sea en particular o siempre sea ese número, ¿ya? Eso va a ir en línea con tu análisis técnico y el nivel en donde tú vas a disponer tu stop loss desde tu punto de entrada para así determinar el tamaño adecuado de un trade. No, Gabriel tiene otra consulta interesante. Ya dice, ¿podríamos abrir solo una operación de 14.000 unidades, es decir, de 14 microlotes? No.
Esto es por cada operación que tú realices. Por cada operación que tú realices vas a hacer esto, porque este es el porcentaje en riesgo que tú vas a aceptar para cada operación. Entonces, si tú estás viendo hay una buena oportunidad de ingresar al mercado, deberías aplicar esto para determinar el tamaño adecuado de ese trade en particular. Pero efectivamente, si tienes la intención de realizar otro trade, deberías aplicarlo nuevamente. No es que solamente en línea con esto puedas hacer solamente una operación. Y las operaciones que te admitiría va a depender de cómo tú gestionas, no sé, tu porcentaje máximo que tienes dispuesto a perder diario, si son de 10% de tu balance y estás aceptando un 2% de riesgo por cada operación, podrías hacer hasta 5 operaciones para que en el peor de los casos, si todas fueran negativas, solamente perdieras el 10% de tu cuenta, pero eso lo vas a manejar tú como trader y ustedes como la mayoría de los traders que ya lo hacen en este caso. Edwin tiene otra consulta también interesante. Si tengo un balance de 5.000 y quiero obtener 10 pips de ganancia al realizar el cálculo de riesgo, me da 10 pips y esto me sugiere un tamaño de 100.000 unidades, ¿verdad? Claro, en ese caso deberías ver, recuerda que para obtener 10 pips de ganancia tiene que ir en línea con el riesgo. Entonces lo que tú deberías hacer es primeramente determinar tu balance, aplicar el porcentaje máximo de riesgo por operación, determinar tu distancia en pips del stop loss desde el punto de entrada y recuerda que lo que se recomienda es mantener una razón de riesgo recompensa de al menos 1:2. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vas a arriesgar 5 pips de stop loss, en este caso por una operación, lo máximo, o sea, lo mínimo que deberías estar tomando como objetivo sería de 20 pips para mantener esta razón de riesgo recompensa de 1:2. Ahora, ese cálculo que realizaste, Edwin, al parecer no está correcto, ya porque, claro, ese tamaño de operación me resulta excesivo, me parece que es muy amplio para el balance que tú manejas en tu cuenta, podrías realizarlo mejor de la siguiente forma aplicando la fórmula que nosotros vemos acá. De todas formas, cualquier consulta que tengas respecto a lo siguiente, podrías hacerla a nuestro correo info@diariofx.com. Federico tiene una consulta, me comenta que al parecer el webinar de plan de trading no aparece en la biblioteca, solamente estaría el de Gabriela. Efectivamente, el webinar de plan de trading que realicé yo se llama 4 pasos para formar un plan de trading, Federico. Y para todos de esa forma lo pueden filtrar. Yo antes de comenzar con el seminario del día de hoy revisé que estuviera y está correctamente. Ya, de todas formas, si detectan que no se encuentra, me envían un correo a info@diariofx.com y vemos cómo lo solucionamos, pero debería estar arriba. Perfecto, al parecer ya estamos respondiendo la mayoría de las respuestas por términos del tiempo ya estamos en momentos de finalizar con el seminario del día de hoy. Perfecto. Mauro nos consulta las aplicaciones para descargar. En primera instancia, los indicadores que vimos durante el día de hoy es The Real Volume Transactions, lo van a encontrar así si lo filtran en FXM Apps, y posteriormente el indicador Risk Management, que es la calculadora de riesgo, ¿ya? Que también lo pueden ver aquí en la presentación. Perfecto. Entonces, al parecer ya hemos resolvido la mayor cantidad de consultas. Edwin, te recomiendo que envíes un correo a info@diariofx para que podamos ver ese tema en particular un poco más en detalle, al igual que todos los que tengan consultas similares. Ya les voy a enviar a través del chat disponible, denme un segundo, el enlace directo para que tengan acceso al webinar sobre 4 pasos para formar un plan de trading para que lo puedan ver de forma directa. Así que bueno, cualquier consulta que tengan, la envían al correo electrónico. Como siempre lo vemos en cada seminario, se va a encontrar grabado. Lo más probable es que ya a partir del lunes puedan tener la grabación de este seminario. Mi nombre es Diego Valdenegro. Los espero en un próximo webinar durante la próxima semana. Deben recordar también que al finalizar este seminario deben contestar las preguntas de este cuestionario para obtener su feedback y ir mejorando cada vez la calidad y los tópicos de cada seminario, ¿sí?
Entonces los dejo por el día de hoy. Que tengan una excelente tarde y fin de semana. Hasta luego.